Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. En esta ocasión estaremos analizando un tema sobre el cual hay bastante interés y también bastante confusión, que tiene que ver con los dones. ¿Qué son los dones? ¿Por qué Dios nos da dones? ¿Qué características tienen los dones? Y algunas generalidades también que tenemos que tener en cuenta al hablar de los dones, que es una expresión que quizás se usa mucho, pero no se suele estudiar en detalle. Así que primero que nada, lo que tenemos que entender es qué es un don de manera general, ya saliéndonos de la Biblia, directamente yendo a una definición. Y un don en realidad es simplemente un regalo, un presente, algo que una persona le da a otra. Sin embargo, si lo entendemos desde un contexto bíblico, lo que tenemos que ver es que los dones son capacidades sobrenaturales que Dios nos da para llevar a cabo una tarea determinada. Es decir, los dones son la forma en la que Dios capacita a su iglesia y nos equipa para poder desarrollar el propósito que tenemos de dar a conocer el Evangelio en cada rincón de la tierra. Antes de ver los tipos de dones que tenemos, vamos a ver algunas características fundamentales que tienen los dones. Primero que nada, vamos a ver 5 en total características. Primero que nada, lo que vemos es que son irrevocables. Es decir, los dones no nos los puede quitar nadie. No es algo que Dios nos da y luego al tiempo dice, bueno, ya está, me cansé de darle este don, se lo voy a sacar. Esto es interesante porque el principal don que Dios nos da es justamente la salvación, el poder conocerlo a Él, el poder relacionarnos con Él. Ese es el mayor regalo que recibimos por gracia. Sin embargo, cuando hablamos de dones como cualidades, como capacidades para servir, como la manera en la que Dios nos equipa para servirle a Él, tenemos que entender que Dios nos da cosas, nos da capacidades, pero no nos las quita. Vamos a leer esto en Romanos 11:29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Acá en Romanos 11, Pablo venía hablando de las promesas que vienen de parte de Dios, cómo todo lo que Dios concede a su iglesia no se lo va a quitar, ni Dios ni tampoco nadie. No hay nada que alguien pueda hacer para quitarnos aquello que Dios determinó concedernos. Si nosotros lo que podemos hacer es apagar el fuego del don de Dios, es decir, no ejercitar esos dones, no utilizar esos dones, tal como Pablo le decía a Timoteo en su segunda carta. No apagues el fuego del don de Dios que hay en vos, sino que en su lugar tenemos que ejercitarlo. No tenemos que dejar que esos dones que Dios nos concedió por gracia terminen quedando inutilizados. Tenemos que trabajar para desarrollar nuestros dones. En segundo lugar, la segunda característica de los dones es que son variados y dados por gracia, es decir, no todos tenemos los mismos dones, sino que lo que dice Romanos 12:6 es, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. No hay nadie que tenga todos los dones, ni tampoco hay nadie que no tenga ningún don. De acuerdo a la labor que Dios nos llamó a desempeñar dentro de su propósito, es que se nos concedieron diferentes dones. Y no tenemos por qué envidiar el don de otro porque Dios en realidad nos va a pedir cuentas por lo que hagamos con nuestro don particular. Dios nos va a pedir que le rindamos cuenta por todo lo que hayamos utilizado o no el don que Él nos concedió. Dios no nos va a exigir que hayamos hecho algo para lo que no estábamos capacitados para hacer, sino que Dios nos va a pedir que seamos responsables con aquello que Él nos dio. El tercer punto es que Cristo es quien reparte los dones. Esto está en Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida que Cristo ha repartido los dones. Jesús no solo es aquel que nos da el mandato de ir y hacer discípulos en cada rincón de la tierra, sino que además, por medio de él, recibimos la capacidad que necesitamos para cumplir este mandato. Es decir, Jesús no nos dice, bueno, vayan hasta el último de la tierra y arréglense, hagan lo que puedan. No. En primer lugar, Él promete estar con nosotros y en segundo lugar tenemos esta noticia de que Él nos concede dones por medio de su gracia para que nosotros le podamos servir, para que nosotros podamos trabajar en su obra. El cuarto punto es que los dones vienen por medio del Espíritu Santo.
Dice Hebreos 2:4. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros, y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Acabo de decir, bueno, pero ¿es el Espíritu Santo el que distribuye los dones según su voluntad o es Jesús? ¿Qué persona de la Trinidad está encargada de esto? Bueno, acá habla de que el Espíritu Santo los distribuye según su voluntad, pero recordemos que la voluntad de Jesús y la voluntad del Espíritu Santo es exactamente la misma. En la Trinidad no hay discusiones, no hay desacuerdos, sino que las tres personas de la Trinidad, los tres miembros de la Trinidad tienen un mismo sentir y un mismo propósito. Por eso hablar de la voluntad del Espíritu Santo termina implicando también que es la misma que la voluntad del Hijo, que la voluntad de Jesús. Así que los dones son repartidos por Jesús, pero distribuidos por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la forma, es decir, es la manera por la cual los dones nos son concedidos. Jesús ascendió a los cielos, repartió los dones y cuando descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia, a cada miembro, a cada persona que tiene el Espíritu Santo, le fue dado algún don, uno o más dones, con la finalidad de ser parte de la labor de dar a conocer el Evangelio. Luego, la última característica, el punto 5, ya el último punto de estos que estamos viendo, es en 1 Corintios 14:12, donde se nos habla de que los dones fueron dados para la edificación de la iglesia. Dice así: por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. En el contexto de este pasaje, Pablo está recriminándoles a los corintios el uso incorrecto de los dones. Ellos querían tener ciertos dones para fanfarronear, como diciendo, bueno, yo puedo enseñar, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Era pura soberbia. Sin embargo, Pablo lo que dice es que el mayor de todos los dones, en 1 Corintios 13, es el amor. Por más que nosotros hagamos 1000 cosas para Dios, si no tenemos amor, entonces nada de lo que hagamos termina sirviendo y termina teniendo sentido. Por eso lo que dice Pablo es, utilicen los dones para la edificación de la iglesia. No hay mejor manera, no hay forma más responsable en la que pudiéramos usar nuestros dones, esas capacidades que Dios nos dio, que usándolas para edificar a la iglesia, lo que implica, por un lado, evangelizar y por otro lado también enseñar y capacitar a aquellos que se van convirtiendo, que van siendo añadidos a la iglesia por nuestro Señor. Así que considerando estos 5 puntos, podemos ver una clara distinción entre los dones y los talentos, dos palabras que muchas veces se utilizan de manera intercambiable, pero que en realidad no son lo mismo. Los dones nos hablan de capacidades sobrenaturales dadas por Dios de manera particular a la iglesia, porque vienen por medio del Espíritu Santo. Es decir, un no creyente no tiene al Espíritu Santo, por ende no puede recibir estos dones de los que estamos hablando. Si bien hay una gracia común que se manifiesta en favor de toda la humanidad por el simple hecho de que todos podemos respirar, particularmente los dones son capacidades dadas a la iglesia, mientras que los talentos son capacidades que también vienen de Dios, porque todas las cosas vienen de Dios, sin embargo, los inconversos también los tienen. Puede haber alguien que no sea cristiano que toque bien la guitarra. Eso es un talento, no es un don, porque no necesitamos que el Espíritu Santo nos dé una capacidad especial para tocar la guitarra, como es el ejemplo que estoy poniendo. Y por otro lado, los talentos pueden no ser usados para la edificación de la iglesia. Podrían ser usados en favor de la edificación de la iglesia, pero también podrían no ser usados para eso. Mientras que los dones, el sentido de los dones, la esencia de los dones, el propósito de los dones, es justamente la misión que Dios nos encomendó, el poder extender el Evangelio a cada rincón de la tierra. Así que dones y talentos no se refieren a lo mismo. Y por otro lado, la palabra de Dios nos enseña que hay distintos tipos de dones. En total, Pablo da 3 listas diferentes de dones. Y es más, usa palabras distintas para referirse a los dones. El hecho de que haya 3 listas en 3 epístolas distintas nos habla de que la idea de Pablo no era armar una lista exhaustiva de todos los dones que existían, sino que él transmite algunos de estos dones como ejemplo. Porque imagínense que los efesios no iban a leer
los dones que Pablo les escribió a los romanos, como que no iban a intercambiarse las cartas. Entonces los efesios iban a quedar solo con una parte, lo mismo con los corintios. No era la idea de que hagan un rejunte de las cartas de Pablo y ahí hacer una lista de todos los dones posibles. Estos dones que Pablo menciona son orientativos, nos da una idea de qué tipos de dones Dios dio a la iglesia, pero no tenemos que considerar esta lista como absoluta porque son 3 listas diferentes escritas en momentos distintos y a iglesias diferentes. La primera está en 1 Corintios 12, del 4 al 11, que se usa la palabra neumáticos. Justamente de esta palabra, viene la palabra neumático en español. En definitiva, espíritu, la palabra que se usa para espíritu es neuma, y también esa palabra se podría traducir como aire, por eso se usa para los neumáticos. Bueno, los neumáticos, en cuanto a los dones, son los dones espirituales o los dones de misterio. Son dones que tienen mucho que ver con cuestiones sobrenaturales. De hecho, en cuanto a estos dones, son los dones en los que se da la disputa respecto a si continúan o no vigentes. Hay hermanos que dicen que sí, que los dones estos continúan vigentes, otros que dicen que no, pero bueno, sepan que son los dones sobrenaturales, como por ejemplo don de lenguas, don de ciencia, don de milagros, y todos los que están mencionados en el pasaje que acabo de nombrar. Luego tenemos los dones llamados carisma, que son los dones de servicio, que están mencionados en Romanos 12, del 6 al 8. Acá se refiere en primer lugar al servicio de manera general con la palabra diaconian, de ahí viene de hecho la palabra diácono, que justamente el que tiene este tipo de don de servicio se ocupa de todas los que son labores prácticas enfocadas en la edificación de la iglesia. Luego tenemos la enseñanza, la exhortación, que la exhortación no tiene que ver con algo malo, sino que es una invitación a involucrarse y a actuar correctamente conforme a los propósitos de Dios. También tenemos el don de dadivosidad, el don de profecía, que profecía tiene que ver con el hablar de parte de Dios, es decir, el predicar su palabra, básicamente. Podría ser el don de predicación si le ponemos otro nombre, ya que en general la profecía no tiene que ver con interpretar el futuro, aunque sí podría ser un anuncio de Dios respecto al futuro, pero la profecía por lo general es hablar al pueblo de parte de Dios. Y cuando exponemos su palabra, hablamos al pueblo de parte de Dios. Luego tenemos el don de liderazgo, el don de misericordia, el don de ayudas, el don de administración. Diferentes dones que tienen que ver con servir. Quizás muchos de estos dones estamos acostumbrados a verlos en nuestras congregaciones y quizás vos tenés uno de esos dones y nunca te diste cuenta porque nunca lo encasillaste dentro de la palabra don, pero en definitiva son todas cualidades o capacidades que Dios nos da para que sirvamos en su obra. Y por último, el tercer tipo de don es el dorea, que el dorea está en Efesios 4:11. Básicamente son los dones de autoridad o los dones de liderazgo, podríamos decir, donde se menciona apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si bien el pasaje de Efesios 4 menciona pastores y maestros como un solo conjunto, luego en 1 Corintios 12:28 vemos que se mencionan también a los maestros de manera independiente. Así que no estaría mal considerar que alguien pueda ser maestro sin ser pastor. Pero básicamente los dones de liderazgo, los dones de autoridad tienen que ver con capacitar al pueblo para la obra de servicio. No se trata de ser el que manda, sino de capacitar, de ayudar a otros a tener herramientas para poder servir a Dios. Esto nos lo da el mismo contexto de Efesios 4. Así que entonces, para hacer un resumen en cuanto a todo lo que vimos de los dones en este video, los dones son irrevocables, son variados y dados por gracia, Cristo es quien los reparte, el medio por el cual nos llegan es el Espíritu Santo y los dones se enfocan en la edificación de la iglesia. A su vez, los dones no son lo mismo que los talentos y por último tenemos 3 listas de dones. Los dones espirituales o de misterio, los dones de servicio y los dones de autoridad. Todo esto se refiere a herramientas, a capacidades que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo para que nosotros podamos ser parte de la misión.
Así que cuéntenme en los comentarios qué opinan del tema de los dones, qué enseñanzas han escuchado y también, como siempre les pido, dejen su like que ayuda a que el video llegue a más personas. Por lo demás, nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.